Hola, sean todos bienvenidos a este primer video donde vamos a estar programando unos ejercicios de PLC. Para eso vamos a utilizar el programa Logix Pro. En esta ocasión vamos a realizar el programa para una puerta. Ok, lo primero que tenemos que ver cuando vamos a comenzar a programar son los elementos con los que contamos. En esta ocasión contamos con 3 pulsadores, 3 luminarias, un motor y 2 sensores. Comenzamos y vemos que tenemos un botón de Open, Close y Stop. El botón de Open y de Stop y de Close son normalmente abiertos y el botón de Stop normalmente cerrado. Tenemos nuestros sensores. Este sensor de arriba nos indica que la puerta está completamente abierta y nos dice que nos va a enviar un 0 cuando la puerta esté completamente abierta. Este sensor de acá abajo nos dice que nos va a enviar un 1 cuando la puerta esté completamente cerrada. Ok, una vez analizando esto, tenemos que comenzar con nuestra programación de escalera. Esto se realiza mediante estos elementos que ustedes están viendo aquí. Este programa cuenta con timers, contadores y diferentes bloques y opciones que vamos a ir utilizando en los diferentes ejercicios. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con este contacto normalmente abierto y vamos a direccionar nuestro botón de stop para que nosotros podamos hacer un paro de emergencia en cualquier momento de la ejecución de nuestro programa. Aquí nos dice que es I1-02. Aquí tenemos dos opciones. O la otra opción, que es más sencilla, es simplemente arrastrar esto hacia acá y le vamos a agregar un comentario para que lo podamos identificar fácilmente. En este caso es stop. Como es un botón normalmente cerrado, nos va a estar pasando un 1, significa que aquí va a estar pasando la señal. A continuación utilizaremos nuestro botón de open, que lo vamos a arrastrar hasta este contacto y vamos a nombrarlo open. Este, al contrario del botón de stop, es un botón normalmente abierto, como lo podemos ver aquí. Normally open push button significa que cada vez que nosotros presionemos, esto se va a cerrar. Ok, vamos a usar una bobina para tener nuestras salidas. La primera salida que vamos a utilizar es nuestra luminaria open, que está direccionada aquí. Arrastramos y le vamos a dar el nombre de open lamp para que así la podamos diferenciar de nuestro push button. Aquí vamos a agregarle y le vamos a poner PB. Listo. Entonces aquí lo que podemos ver es que podemos descargar el programa al PLC. Nos vamos a online y damos run. Aquí, como les comenté, el botón de stop, como es normalmente cerrado, nos está pasando señal aquí, y nuestro botón de open no está pasando nada hasta que nosotros presionamos. Pueden ver cómo se enciende, pero si yo suelto, se apaga nuestra luminaria. Esto se soluciona mediante el uso de un enclavamiento que vamos a utilizar aquí. Tenemos que arrastrar esta en este contacto. Lo que va a suceder aquí es que cuando nosotros presionemos nuestro botón de open, la señal va a entrar aquí
y esta bobina va a accionar este contacto. Entonces va a hacer que este contacto se cierre e independientemente si nosotros soltamos este contacto, nuestra señal va a pasar por aquí y va a estar continuamente alimentado, lo que va a provocar que se quede activado. Si nosotros lo descargamos a nuestro PLC, listo, nos vamos acá y como ven presiono y ya no es necesario dejar presionado, nuestra lámpara se queda encendida, a excepción que cortemos aquí con stop, obviamente se apaga. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es arrancar nuestro motor up. Podemos poner nuestras bobinas en paralelo y arrastrar esta dirección, que es la que va a accionar nuestro motor. Y le asignamos el nombre motor up. Listo. Si nosotros descargamos a nuestro PLC, vamos a poder ver que nuestro motor efectivamente va a arrancar y va a comenzar a levantar la cortina. Pero va a suceder algo que me gustaría que vieran. Aquí voy a aumentar la velocidad para no perder tiempo. Ahí va subiendo y lo que sucede es que nuestro motor se quema porque en ningún momento le estamos dando la indicación de que se detenga. Entonces esto se soluciona mediante el uso de este sensor. Ok, este sensor nos dice que nos va a dar un 0 cuando la puerta esté completamente cerrada. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar un contacto abierto, ya que significa que cuando este sensor, que cuando la puerta no está completamente abierta, nos está enviando un 1, nos va a permitir el paso de corriente y cuando la puerta quede completamente cerrada, este contacto se va a abrir y va a desactivar nuestro motor y nuestra lámpara y así evitaremos que el motor se queme. Vamos a asignarle este nombre para identificarlo y lo descargamos a nuestro PLC. Tal vez para algunos que ya conocen del mundo de la programación de estos dispositivos, estas cosas son demasiado sencillas, pero considero que son necesarias para aquellos que están comenzando en esto. Ok, descargamos, ponemos en línea y ahora vemos cómo va nuestro motor. Comienza a levantar. Vamos a aumentar la velocidad. Se abre el contacto y nuestro motor se detiene. Entonces ya no se nos quema nuestro motor. Lo siguiente es hacer que nuestro motor baje. Aquí podemos agregar un comentario donde podemos asignar motor up, más que nada para que si en algún futuro alguien llega a ver nuestro código, pueda saber lo que hace esta sección. Es recomendable agregar el botón de stop de nuevo, ya que esto nos da la posibilidad de detener nuestro proceso sin importar en la etapa en el que este esté. Ahora vamos a agregar nuestro botón de cerrar. Al igual que el botón de Open es un botón normalmente abierto, entonces arrastramos aquí y colocamos Close. Vamos a hacer el mismo enclavamiento que hicimos aquí, solamente que con la luminaria Shoot. Ok, vamos aquí, asignamos aquí a nuestra luminaria, le asignamos este comentario y al igual que en la fila de arriba hacemos un enclavamiento para que solo tengamos que presionar nuestro botón una vez. Aquí vamos a colocar nuestro motor down, arrastramos, seleccionamos
Y al igual que aquí tenemos que agregar nuestro sensor, en este caso es este sensor de aquí abajo, pero este sensor es diferente a nuestro sensor de arriba, ya que este nos dice que nos va a enviar un 1 cuando esté completamente cerrado. Entonces, en lugar de poner un contacto abierto, tenemos que poner un contacto cerrado. Son contrarios. Lo arrastramos y agregamos esto. Ahora vamos a probar cómo funciona nuestro programa. Listo, listo y comenzamos a subir. Voy a aumentar la velocidad. Se detiene. Ahora presionamos close y nuestra cortina baja sin problemas y aquí se tiene que desactivar. Se desactivó, es justo lo que nosotros queríamos. Aquí sucede algo, podemos dar open y sube y lo podemos detener. Al mismo tiempo podemos hacer que vaya de nuevo hacia arriba, detener en cualquier instante, la podemos hacer bajar y la podemos detener. Pero ¿qué pasa si la cortina está subiendo y alguien llega y da el botón cerrar? Va a provocar que el motor se queme porque no pueden estar activos al mismo tiempo. Entonces, la forma de solucionar esto es relativamente fácil. Tenemos que colocar unos contactos normalmente cerrados en cada una de las filas donde estamos activando nuestros motores y vamos a poner la condición que cuando tengamos activado nuestro motor up no se puede activar nuestro motor down y cuando tengamos activado nuestro motor up no podemos accionar esto. Lo que va a suceder es que cuando nuestro motor esté activo y esté subiendo la cortina, esta bobina va a hacer que este contacto se abra y sin importar que alguien presione close, aquí va a estar abierto y no va a activar nuestro motor para bajar la cortina. Por el caso contrario, si nuestro motor está bajando, esta bobina va a abrir este contacto y sin importar si alguien presiona el botón open, aquí va a estar abierto y no vamos a ser capaces de accionar nuestro motor up. Así solucionamos el problema y nuestro motor ya no va a tener ese fallo. Descargamos, vamos en línea, damos run, sube y como vemos, aunque yo presiono, ya no sucede nada. Baja y si yo subo, absolutamente nada. Si yo quiero, es necesario detenerlo y ahora sí puedo bajarlo. Solamente nos falta una cosa más, que es este indicador IR, que significa que nuestra puerta está entreabierta. La forma de programar este indicador es muy sencilla. Antes que nada vamos a agregar un comentario aquí donde diga motor down y aquí vamos a ver que nuestro botón de stop es normalmente cerrado, significa que nos va a estar enviando un 1 y como este contacto es cerrado va a estar abierto ya que este botón nos está enviando un 1. En el momento que nosotros lo presionamos va a pasar la corriente hacia nuestra fila. Lo que nosotros queremos es accionar esta luminaria, arrastramos, editamos y ponemos IR lamp y aquí nos falta agregar shout lamp. Listo. Aquí arrastramos nuestro botón de stop y ahora necesitamos un enclavamiento para que nuestra luminaria se quede encendida al igual que en los otros dos ejemplos. Utilizamos un contacto abierto, lo colocamos aquí
Ahora necesitamos dos condiciones que hagan que nos accione nuestra luminaria. Esas dos condiciones son que ninguno de nuestros motores deben estar accionados, ya que significa que la cortina no está en movimiento. Para eso vamos a utilizar dos contactos normalmente cerrados y vamos a utilizar nuestro motor up y nuestro motor down. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Descargamos, vamos online, comenzamos. Sube y cuando yo presiono, la puerta se queda entreabierta. Yo presioné el botón de stop. Ven ahí, como el botón de stop desactivó nuestro motor up y al mismo tiempo también nuestro motor down. Esto pasó, accionó nuestra lámpara y realizó el enclavamiento. Por eso tenemos encendida nuestra luminaria. Si yo deseo, puedo hacer que la cortina baje y va a hacerlo sin problema. Al mismo tiempo que sube. Y con esto podemos dar por terminado este primer ejercicio. Como ven, funciona correctamente. Este es un ejercicio muy sencillo. Como ya lo comenté, las personas que están dentro de esta rama, tal vez esto sea muy fácil para ustedes, pero poco a poco vamos a ir subiendo el grado de dificultad. Existen varios ejemplos aquí. El siguiente va a ser este ejemplo de la banda transportadora con la válvula de llenado. Va a ser este. Ese lo haré en otra ocasión. Por el momento esto es todo de mi parte. Espero que les haya ayudado. Si tienen alguna duda o comentario, me ayudarían mucho y hasta la próxima.